Programa, ¿cómo has estado? Qué gusto hablar contigo. Carlos Cornejo, un saludo a todos tus amables televidentes. Bueno, lo que comentabas es absolutamente cierto. Al haber retirado la obligación de emitir un voto de confianza o no darle la confianza, resta la importancia política de esta presentación. La misma que ha hecho Luis Galarrete el día de ayer ha sido una presentación vacía, sin contenido y falta de iniciativas, ¿no? Ha sido una repetición del mensaje presidencial del 28 de julio de Keiko Fujimori, sin iniciativa política y sin ideas claras. Y Y además además añadiría añadiría algo algo que le que le señaló la señaló la congresista del congresista del Partido del Partido Buen del Buen Gobierno, Gobierno, Rosana Rosana Alaiza, la que Alaiza, la pude que pude escuchar, escuchar, y es que y es que para un partido que lleva tantos años preparándose para llegar al poder, parecía que parecía que seguían en el seguían en el diagnóstico, diagnóstico, Alberto, que no Alberto, que no hubiesen hubiesen llegado llegado con capacidad de capacidad de gestión, que gestión, que estuviesen estuviesen improvisando improvisando aún ya aún sobre ya el sobre el caballo. ¿No, caballo. no ¿No tienes tú la tienes tú la misma misma sensación, sensación, Alberto? Alberto? Mira, yo tengo la idea de que la señora Keiko Fujimori le iba mejor siendo candidata y ella no se ha preparado para gobernar, sino se ha preparado para detentar el poder. Pero en la parte más perniciosa, la frivolidad, la superficialidad, es un gobierno después de 4 intentos, sin una propuesta programática, sin ideas claras, y en mi opinión camina a una crisis política en el corto plazo. ¿Cómo ¿Cómo se se desencadena desencadena una una crisis crisis política en el política en el corto corto plazo, plazo, Alberto, Alberto, si si controlas el controlas el Senado? Senado? Bueno, el problema es que la confianza política la da la Cámara de Diputados. O sea, yo me imagino que próximamente va a haber alguna interpelación y luego va a haber un pedido del voto de una votación sobre el voto de confianza, le negarán y en una segunda oportunidad tendrá expedita la presidenta a disolver el Congreso o el Congreso buscará vacarla por incapacidad moral. Todo camina a repetir más de lo mismo, ¿no? Pero no tienen los votos, Alberto. Alberto, ¿me escuchas? Alberto, Alberto, te preguntaba que mi sensación es que no tendrían los votos para una incapacidad. No tendrían los votos, pero camina, digamos, a una suerte de fractura, una permanente, digamos, intento de no darle confianza o censurar ministros y va a crear una inseguridad. Mire, el gabinete que ha presentado no es un gabinete afiatado, ¿no? Sí, O pues. sea, lo que ha visto en 20 días es idas y venidas, desde el anuncio del pedido de facultades y este borrador que dicen que no debió salir, son retrocesos y más retrocesos, ¿no? Desde cuestiones sin mucha importancia como los feriados hasta, digamos, la presencia en las calles de las Fuerzas Armadas Así para es. que controlen la seguridad civil, para lo cual no están preparadas y, en mi opinión, es una transgresión de la Constitución y someterlas a las Fuerzas Armadas a labores para las cuales no están preparadas ni tampoco facultadas constitucionalmente, ¿no? Salvo regímenes de excepción. Ahora, Ahora, Alberto, si la si la oposición oposición presiona en la lógica de las interpelaciones y en la y en la lógica de lógica de las las censuras en los censuras en los próximos próximos meses, en meses, el en el marco marco además además de un de un niño niño tan tan caliente, caliente, también la también la oposición se oposición corre se el corre el riesgo riesgo de ser tachada como de irresponsable. Mira, en la oposición le falta más cohesión, lo bueno que han logrado dirigir la Cámara de Diputados y ponerse de acuerdo mínimamente en la distribución de las responsabilidades en el Congreso y en la Cámara de Diputados y Senadores, debe ser plasmado en un accionar conjunto coherente, ¿no? Sí, Que pues. le dé las posibilidades de una estabilidad política. No tenemos estabilidad política por la debilidad de los partidos, ya sea de centro, derecha y de izquierda, ¿no? O sea, ciertamente 30 años de demolición de la vida política del país y de los partidos es lo que tenemos ahora, inestabilidad y más inestabilidad. Pero Pero entonces la entonces la sensación que hemos sensación que hemos tenido tenido siempre que siempre que Fuerza Fuerza Popular Popular era el era el partido más partido más sólido, más sólido, más organizado, que organizado, que tenía los tenía los mejores mejores cuadros, cuadros,
fue solo una estrategia de marketing. Lo que tenemos entonces es también un cascarón. Mira, Fuerza Popular, como los partidos en general, son suma de intereses personales o de grupo. No se han constituido en torno a propuestas programáticas. Yo no recuerdo haberle escuchado a la señora Keiko Fujimori algún discurso o alguna exposición de qué cosa quiere con el país y cómo piensa hacerlo. O sea, un plan de gobierno, no lo he escuchado. Simplemente ha repetido o leído frases sueltas como la de buscar el orden en el país al estilo de su padre. Y recordemos que su padre precisamente hizo un gobierno autoritario y terminó en corrupción. Si eso va a repetirse con la señora Keiko Fujimori, nos está dando un panorama bastante complicado. Sin duda. Sin duda. Ahora, Alberto, ya hemos comenzado a ver algunos síntomas donde ella recorre el país y no es bien recibida. Insultos, comentarios fuera de tono, pero además en su tierra ni siquiera la puede pisar, Alberto. ¿Cómo se gobierna un país cuando hay espacios territoriales que no se pueden pisar? Es bien difícil gobernar un país en el cual no se pueda ir a todo él, ¿no? O visitarlo. Yo creo, por ejemplo, que si quiera reconciliarse con el sur debería hacer unas medidas prácticas. Uno, derogar las leyes pro crimen. En segundo lugar, buscar que se esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades de los asesinatos y dar un curso de sanción a ellos y que no se vuelva a repetir, pero simplemente creer de que anunciando tal o cual obra ya es suficiente es menospreciar la inteligencia de la población. Yo creo que el gobierno de la señora Keiko Fujimori es un gobierno sin ideas, sin propuesta y es una suma de intereses, un reparto de privilegios. Pero suponiendo que ella se haya dado cuenta de la necesidad, por lo menos, de corregir, de enmendar, de que alguna de las leyes pro crimen pasen a revisión o de derogarlas, el gusano no se lo va a permitir, Alberto. Bueno, es ciertamente que tiene un entorno bastante complicado y que no hace política, sino busca imponer, ¿no? Creo que la política tiene que ser el arte de gobernar en base al diálogo y la tolerancia, y ahí ir acumulando avances que van a dar lugar a una transformación. Lo que tiene ella es autoritarismo, más autoritarismo y un entorno bastante difícil, ¿no? O sea, es Fernando López y el gusano, por un lado, la cara dura, pero también, digamos, tiene los privilegios que ha otorgado a los grandes empresarios como los agroexportadores. Se mantienen exoneraciones que ya no son necesarias en este momento porque ya han despegado y se mantiene una recaudación tributaria del 15%. Y dicho sea de paso, eso ha sido construido en los últimos a través de los últimos gobiernos en los cuales la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular tenía el control político. Y para mantener a las Fuerzas Armadas contentas, ¿crees que les dará el lugar de la memoria, Alberto? Yo creo que van a buscar cerrar el lugar de la memoria o van a buscar minimizarlo, ¿no? Porque ciertamente esa lógica de darles más protagonismo a las Fuerzas Armadas, constitucionalmente no permitido y no recomendado, y darles tareas de seguridad y control en la ciudadanía a las cuales no están preparadas, es someterlas a las propias Fuerzas Armadas a que se deteriore la relación con la población. Y si tenemos una institución que tiene la fuerza como monopolio para garantizar la existencia del país, van a dar lugar a que haya excesos y van a dar lugar a errores o excesos que pueden, digamos, deteriorar esta relación. Es muy peligroso lo que se viene. ¿Y te da la sensación que el mamarracho legislativo que está presentando el congresista de Renovación, que tiene que ver con censurar cualquier intento, censurar además a través de la cárcel, ¿no? Es un proyecto que busca meter 6 años a la cárcel a cualquier persona que anime, que convoque, que intente sumarse a través de medios, a través de internet, a cualquier evento político o animar a su participación.
¿Crees que juega en pared con el fujimorismo o es un tiro al aire de alguien que no sabe dónde está parado? Yo creo que más que estar jugando en pared en una práctica concertada y uno se distribuye roles y funciones, es simplemente coincidencias de una visión totalmente autoritaria y pragmática, ¿no? Y que termina siendo incoherente porque no están tras una propuesta programática. Si ellos fueran realmente neoliberales y liberales, inteligentes y buscaran, digamos, concertar por el bien del país, harían política. No están haciendo política. Lo que están haciendo es simplemente buscar imponer o amenazar. Y creo yo que bajo la amenaza y la imposición no se gobierna un país, porque no solo hay que tener las fuerzas de los votos o de las Fuerzas Armadas también, hay que tener el consenso y la empatía con la población, cosa que no están Claro. construyendo. De acuerdo. De acuerdo. Lo que me preocupa es que una calle movilizada se enfrente a las balas del 22 y del 23, Alberto. Ciertamente, digamos, lo que va a ocurrir es un enfrentamiento de ese tipo y con la característica que a la ausencia de partidos de izquierda, de centro, coherentes y democráticos a su interior, vamos a ir a un enfrentamiento bastante desordenado. Espero, digamos, que esto no termine mal, sino termine canalizándose con propuestas de salida desde cualquier perspectiva política que se tenga. ¿No crees que Juntos por el Perú, que ahora Nación, que venceremos, sean capaces de capitalizar ordenadamente el disgusto popular? Están las cosas todavía no, pero sí tienen la posibilidad y tienen que empezar poniéndose de acuerdo, trabajando por una unidad sincera y siendo democráticos y horizontales en las propias relaciones al interior de la propia izquierda. ¿Es posible? Sí es posible. Aún no estamos preparados, no estamos preparados, pero hay que remontar el tiempo y avanzar en una cohesión. ¿Y en buen gobierno confías más o confías menos? Bueno, un buen gobierno ha demostrado, digamos, cierta sinuosidad, ciertos acercamientos hacia el fujimorismo, ciertos mensajes. Yo creo que a Jorge Nieto hay que conversar con él y llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que hay que hacer política. Nos ¿Crees toca que él hace? enfrentar a la sociedad con mayor urgencia. ¿Y crees que él la hace, que Nieto hace política? Yo creo que Nieto todavía está dudando entre presentarse como alternativa después de este gobierno fujimorista o buscarse para la izquierda. Debería, digamos, creo yo, plantear su propuesta y que, en mi opinión, sea democrática y tolerante, empezando por el restablecimiento del equilibrio de poderes y la mutua fiscalización. Pero fíjate, Alberto, hacer política. Fíjate, Alberto, que eres uno de los pocos que le da poco tiempo al gobierno de Fujimori. La mayoría de gente siente que esta estabilidad va a durar 5 años, pero tú sientes que no, eres uno de los pocos, Alberto. Mira, yo me temo que esto no llegue a los 5 años, a todo el periodo constitucional, y repitamos toda la inestabilidad que ha habido con Dina Boluarte, José Gerí y José María Balcázar, ¿no? Porque no hay propuestas políticas y actores políticos colectivos. Lo que hay es suma de intereses en el lado de la derecha y todavía una falta de unidad en la izquierda. Tremendo el panorama que planteas, Alberto. Te agradezco muchísimo la honestidad y la claridad con la que nos has hablado. ¿En qué andas ahora? ¿En qué estás trabajando? Bueno, yo sigo en Puno haciendo política y trabajando como abogado notario en la ciudad de Juliaca, pero mi actividad principal sigue siendo la política en la región de Puno. En Puno, correcto. Pues muchas gracias, Alberto. Y este programa siempre abierto para conversar contigo y con todas las dirigencias del sur del país. Un abrazo. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los amables televidentes. Buenos días. Alberto Quintanilla ha estado con nosotros, ex parlamentario, analista político, notario, hombre de izquierda, que tiene claro que sin partidos políticos sólidos y no los membretes que tenemos, porque claro, hablamos de partidos porque necesitamos hablar y referirnos a ellos, pero lo que tenemos es claramente una suerte de franquicias y de membretes vacíos, porque no han trabajado pues realmente la vida partidaria, la ideología, la forma de representación, ¿no?
Y Alberto con claridad lo ha dicho, él siente que la crisis no se resuelve con palabras y con gestos, se resuelve con partidos que llenen la vida democrática del país. Y estos que tenemos no son, pues, están pensando en intereses de grupo pequeñito, migajas o intereses personales. Y tiene razón, yo nunca he leído un texto ni he escuchado un discurso de Keiko que nos diga el Perú va hacia allá, ¿no? Mi norte es ese. Yo quiero ver al Perú en 20 años aquí, que es lo que haría un líder, ¿no? Que nos prometa un país, ¿no? Que nos venda un sueño. Ni ella ni ningún líder que hemos tenido en la campaña, ¿eh? Es verdad. Interesante haber escuchado a Alberto Quintanilla. Espero que a ustedes también se los haya parecido así. Estamos en Onda Digital TV, transmitiendo en 101 cables a nivel nacional. Recuerden que Onda Digital TV también se puede ver a través de la web y las aplicaciones en su teléfono. Por supuesto que pueden ver ahí Onda Digital TV. Si usted prefiere vernos en YouTube, síganos en el streaming, en Memoria de Elefante. Ahí me encuentran. Estamos con un grupo de periodistas haciendo un trabajo intenso. Lea Sacín está ahí produciendo este programa intensamente y estamos todo el equipo periodístico trabajando por llevarles una alternativa que creo que es de una forma diferente. Venimos con el bloque de memoria, no se vayan.